Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, quinto y último capítulo de esta serie escrita, producida y presentada por el historiador ubetense, profesor, doctor en historia, laureado, escritor e investigador Vicente Ruiz García. Esta es la sexta entrega, porque también tuvimos un prólogo, un proemio, un cómo se hizo que nos sirvió de pretexto para explicar por qué reeditábamos este documental que en su día, hace casi 3 lustros, se distribuyó en miles de hogares ubetenses y fuera de Úbeda a través de DVD. Hemos contado para la presentación y el posterior análisis de cada uno de los episodios, además de con el autor, con 3 profesores, 3 historiadores, 3 apasionados de la historia ubetense en cualesquiera de sus épocas, aunque también muy especialmente en la etapa más reciente, en la contemporánea, con José Manuel Almansa, Antonio Ángel del Castillo y Manuel Madrid. Una de las principales virtualidades de esta reedición, de esta redifusión de Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, reside precisamente en que aquellas ubetenses que participaron activamente en la obra mediante sus testimonios, sus recuerdos, ya sea por ser testigos directos de los acontecimientos o meros depositarios de la memoria familiar, en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, ya no están con nosotros y por ello sus aportaciones cobraban mayor relieve, mayor significado. Es por tanto esta reedición, esta redifusión de Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, ante todo, un homenaje a todos ellos y todas ellas, a la entereza desinteresada, admirable, con que nos hicieron partícipes de sus historias, de pasajes incluso especialmente dolorosos en el microcosmos emocional de sus familias, de sus seres más queridos. Hoy, como ya hicimos en el capítulo anterior, el dedicado a la Guerra Civil Española, reunimos al autor con sus 3 colegas, con sus 3 amigos, con los 3 tertulianos y colaboradores necesarios para la puesta en valor y el análisis sosegado del pasado más reciente de la Úbeda actual, la Úbeda de posguerra, los cimientos de la sociedad actual, los primeros pasos del régimen instaurado a sangre y fuego a finales de la década de los 30 del siglo pasado, con el liderazgo dictatorial de un caudillo, con la patria por bandera y por la gracia de Dios. La Úbeda de la victoria y la cruenta primera represión en territorio de retaguardia republicana. La Úbeda nacional catolicista de vencedores y vencidos, de los años del hambre, de la neutralidad formal ante la Segunda Guerra Mundial, la división azul y los maquis, el auxilio social y la religiosidad a flor de piel y pupitre, el renacer de las instituciones en la Úbeda del franquismo, el régimen del 18 de julio, uniformes y sotanas, caridad y barriadas obreras de nuevo cuño, clandestinidad y redadas, censura a rajatabla y unas ganas inmensas, a pesar de los pesares, de vivir a toda costa. La Úbeda de posguerra, Vicente Ruiz, llegamos al final, ¿quién lo iba a decir? Estamos llegando ya al final, que tiene que ser el principio de lo que queda por escribir, por documentar y por grabar. Pues sí, la verdad que con ese anhelo se hizo esta edición, este trabajo de investigación. Y bueno, nunca se descartará el hacer. Aquí hay un equipo maravilloso de redacción, sí, ¿eh? Sí, pero necesitamos productores. Lo necesitamos. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, es un trabajo, yo creo que muy ímprobo. La verdad es que posiblemente por los medios técnicos que se utilizarían ahora sería muchísimo más fácil, mucho más sencillo. El otro trabajo, de Úbeda, memoria de un siglo, es un trabajo mucho más artesanal, que ahora aprovecho la ocasión también para decir que aquellos que tuvieron la oportunidad de tener el DVD en su casa y que lo vieron hace un tiempo, que no se pierdan esta emisión porque van a ver algunas cosas nuevas, ¿no? Y van a ver unas imágenes de la Úbeda de posguerra de los años 40, algunas en color, otras en blanco y negro, que han sido cedidas amablemente por el amigo Pepe Fuentes, y además, curiosamente, están grabadas directamente por don Cristóbal Cantero. Entonces, el cámara de esas imágenes, que son imágenes en movimiento, creo que tienen un valor verdaderamente importantísimo, ¿no? Porque se ve, se observa en movimiento, no en fotografía, como es lo que estamos acostumbrados, a esa Úbeda de los años 40, esa Úbeda en blanco y negro que a veces coquetea con el color y que sin duda mucho les va a sorprender.
¿Qué te sorprendió, tú que has llevado esta obra como consulta necesaria e ineludible para tus alumnos en la universidad? ¿Qué te sorprendió cuando viste este quinto capítulo por primera vez? ¿Qué es lo que más te impactó? La verdad es que, más que el quinto capítulo como tal, es toda la obra entera. Es decir, yo no puedo decir que un capítulo esté mejor que otro, es que para mí es todo lo que es el valor de la obra completa y esa labor tan increíble de documentación que realiza Vicente y cómo rescata ese testimonio de esos mayores de Úbeda que muchos ya no están y que cuentan pues con miedos a veces, otras con más soltura, más ligereza, su experiencia, ¿no? Y de hecho, yo por ejemplo, yo he puesto en clase los vídeos y tiene incluso un caso, me acuerdo hace un par de años, de un alumno que se quedó así como muy callado, así muy sensible, ¿no? Y ¿qué pasa? Dice, no, que es mi abuelo. Dice, sí, se falleció hace 1 año, 2 años, ¿no? Y el verlo en clase, pues la verdad como sentimiento, ¿no? Incluso tengo otro ejemplo de amigos que está su abuelo y tal, digo, mira, hoy tu abuelo me da la clase, ¿no? Y es ese valor del testimonio, como pues cuentan, relatan y te complementan lo que es lo que todos sabemos por la prensa, por la bibliografía, etcétera, ¿no? Ese carácter personal, ese carácter oculto, menos visible, ¿no? Y en este caso, pues, ver el tema de la guerra civil, el tema de la España franquista, esa represión que había, ese cambio de circunstancias, pues realmente es muy importante verlo porque la censura todavía se mantiene, ¿no? Siempre hay que estar muy prudente a la hora de hablar y hay veces que en este caso, pues, no tienen esa atadura y lo hacen libremente. Los testigos, los testimonios que han sido espontáneos, como acaba de subrayar el profesor Almansa, sin embargo, adoptan una actitud de retraimiento, de autocensura cuando llegamos a este capítulo, porque en este capítulo se está hablando de un pasado que todavía es presente y que condiciona las revelaciones de los propios testigos. Sí, efectivamente, los mismos testigos que narran los acontecimientos que ahora toca Guerra y Posguerra se cohíben porque precisamente son sucesos tan trágicos en la historia de una persona y surgen tantas heridas antes y después de la contienda que mucha gente pues no se muestra con la espontaneidad que requeriría el documental, ¿no? Pero yo sí quiero valorar en el documental de Vicente, ya hablando un poco del montaje, la modernidad que tiene y aparte del punto fuerte, que son indudablemente los testigos, la secuenciación de imágenes y sobre todo el rigor. En tan poco espacio de tiempo, cómo se trata o cómo abarca casi todos los temas que en este caso Vicente quiere tratar, ¿no? Con ese despliegue de imágenes, con ese despliegue de testimonios, ¿no? Y aparte de que la memoria personal para el historiador es un tesoro, porque no vamos a encontrar ya, estas personas desgraciadamente ya no las tenemos, pero sí que contamos con este documental que nos va a servir de base para que muchos alumnos, como en el caso de Manuel, tengan una visión directa, incluso de familiares, de lo que supusieron aquellos años. Unos años que se pueden contar y prolongar a buena parte también de la década de los 50, porque evidentemente estamos hablando de un tránsito también con mucho dolor, mucha represión, mucho silencio, y hasta que llegan esos años de la leche en polvo y de la colaboración de los americanos, evidentemente estamos todavía en blanco y negro. Claro, Manolo, piensa que el racionamiento, si no me equivoco, se termina en España en el año 54, 15 años después del final de la guerra. El estado de guerra, si no recuerdo mal, no termina hasta el año 59, 20 años después del final de la... Cuando desaparecen los últimos maquis, ¿no? Pues más o menos. Sí, en ese momento. Sí, o cuando ya a Franco le conviene dar por terminado aquel periodo porque tiene que empezar a mandar españoles fuera para que le manden dinero para modernizar el país. Posiblemente tenga algo que ver con aquello, ¿no? Cuando cambia todo el sector más ideológico de Falange por el sector del Opus Dei al frente del gobierno. Pero a mí me parece que Vicente hace un trabajo espléndido por muchas cosas. La primera, porque es capaz de, lo que dice Antonio, secuenciar las imágenes con rigor. Segundo, porque lucha contra el tiempo. O sea, cuando recogemos testigos de la época siempre es una lucha contra el tiempo. Si Vicente no encuentra un productor que le permita salvar la Úbeda del siglo XX, del 50 al 2000,
nos vamos quedando sin testigos. O sea, eso es algo inevitable. Los testigos se mueren. Y Vicente rescata testigos, Vicente muestra un interés en el momento justo en el que aquellas personas son mayores, pero conservan los recuerdos, y él sistematiza eso, y además me parece que hace otra cosa aún más valiosa que eso, y es que la historiografía obetense, que es una historiografía usualmente conservadora, Vicente le da una objetividad y un la desprovee de atavismos. Un sentido histórico, no el sentido memorístico. Él recupera la memoria de los protagonistas, pero la historia no es la memoria, la historia es otra cosa. La memoria puede ser engañosa y la historia está para superar el engaño. Y Vicente, a partir de la memoria, reconstruye la historia con un sentido histórico, historiográfico, el sentido de buscar la objetividad. Una cosa es lo que se puede recordar y otra cosa es lo que de verdad pasa, y para eso necesitamos las visiones contrapuestas de los que recuerdan los hechos de una manera o de otra. Y claro, en este capítulo se encuentra con el miedo a hablar, porque no sé si habéis leído la obra famosa de Fernán Gómez, de Las bicicletas son para el verano, que luego hay una película extraordinaria que termina diciendo: es que, hijo mío, no ha empezado la paz, lo que ha empezado es la victoria. Entonces la gente tenía miedo a hablar porque en 1939 en España no hubo paz, hubo la victoria de un bando sobre otro, y bien que se encargaron de resaltar que la victoria dura hasta 1978. Por eso el capítulo se llama Victoria y Derrota, la posguerra en Úbeda. Hay una Porque España no que fue el permanece final de la derrotada, guerra, no fue termina la victoria guerra. y derrota. Entonces esa es la verdadera, digamos, ese título resume el espíritu del capítulo, ¿no? No hay un abrazo de reconciliación cuando termina muchísimo la guerra, ni muchísimo menos. No, y los vencedores no quieren bajo ningún concepto que haya un abrazo de reconciliación. No era ese el objetivo. La concurrencia de acontecimientos ha querido también que un trabajo documental, historiográfico, que está a punto de presentar, de ver la luz, de nuestro querido José Manuel Almansa, vaya precisamente a ahondar, a profundizar en esa obra impresionante, ingente, de reconstrucción y restauración monumental durante el franquismo en la provincia de Jaén, que tiene a protagonistas y tiene evidentemente capítulos donde Úbeda tiene un papel importante, ¿no? Sí, efectivamente, es una publicación del Instituto de Jiennense que salió hace un par de semanas, que se presenta próximamente, y en el que se aborda pues todo ese trabajo tan ingente que se da en Jaén para la reconstrucción monumental, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta que en Jaén tenemos un símbolo del gobierno franquista, que es el Santuario de la Cabeza. El Santuario de la Virgen de la Cabeza fue el gran símbolo, una pérdida una batalla perdida de Franco, que la va a convertir en un elemento político de publicidad, junto con el Alcázar de Toledo o con Belchite. Pues va a ser ese símbolo con la Dirección General de Regiones Devastadas, que va a fomentar la recuperación del patrimonio y de publicidad. De hecho, Franco, justamente ya antes de ganar la guerra, ya organiza ese organismo, e incluso ya organiza la publicidad. Hace una revista que es Reconstrucción, en la cual se dedicaba a vender lo que va a hacer el gobierno por España, ¿no? Por la recuperación del patrimonio. Y está ese organismo desde el 78, antes de acabar la guerra civil, hasta el 57 más o menos. Un organismo que se va a dedicar sobre todo aquí en Jaén a restaurar la zona, a intervenir en la zona de la frontera con Córdoba, ¿no? La zona de Andújar, Lopera, Porcuna, etc. Y curiosamente, la idea primitiva era poner ese organismo en Úbeda. Preferiblemente se pone en Andújar porque era un símbolo. Y lo que se hace el santuario. El santuario, efectivamente. Incluso sabéis que hay hasta películas de Santuario no se rinde para montar esa publicidad, ¿no? que tiene Franco. Esa geografía del caudillo y de cómo intenta de alguna manera paliar, discriminar positivamente ese territorio. Bien es cierto que ese responsable de zonas devastadas, Moreno de apellido, Prieto Moreno. Parece que tiene también algún amorío, que eso es fundamental en la historia, algún amorío durante esa época, lo que le hace ir con bastante más asiduidad a Andújar a ver in situ el curso de las obras, ¿no? De la reforma, ¿no? Va con muchísima frecuencia, y algún otro historiador, amigo nuestro, hace poco, cuando hablaba del santuario, me refiero a Rubio Fernández, a Juan Rubio, atribuía eso a ese amorío, ¿no? A esa amante que tenía
el buen hombre. Un momento en el que nosotros, y antes de visionar el capítulo, podemos hacer alguna referencia, podéis hacer alguna referencia a cómo dentro de la reconstrucción y la restauración no fue tanto, en el caso concreto de Úbeda, ese saqueo, esa devastación, ese expolio, a lo que en un primer momento de la posguerra sonó, ¿no? Que los rojos, el terror rojo, había aniquilado gran parte del patrimonio histórico-artístico ubetense. No fue tanto, porque otro tanto de lo que no aparecía por ninguna parte estaba a buen recaudo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver, por ejemplo, en un testimonio de Antonio García Soria, que nos va a contar pues como una de las joyas que tenemos en la ciudad, como es el retablo de la transfiguración de la Sagrada Capilla del Salvador, pues no se quemó. Es decir, los arcángeles, los evangelistas, bueno, pues lo arrancaron, el Cristo estaba por lo visto en la frontera, pudo regresar, pero los evangelistas no se quemaron, es decir, estarán en algún lugar, no sabemos dónde. De eso yo creo que además José Manuel tiene muchos más datos que yo, ¿no? Por este libro y por lo que conoce el patrimonio, ¿verdad? Sí, de hecho ahora está poniendo muchas referencias de obras que estaban perdidas, desaparecidas, y hay estudios que demuestran que no fue así. Es decir, hay muchas obras que se está subastando ahora. Hace un par de semanas apareció una noticia en una colección de Aragón de tablas que parece ser que son de Santa María, y muchas piezas que están pues en el ayuntamiento, en el archivo, o piezas que están por cualquier parte, ¿no? Y que sigan saliendo. O sea que realmente, lo que comentaba otros días, el día de Santa Ana se quemaron las iglesias, sí, pero no. También estaban esa primera destrucción, cuando llegaban los niños con las trompetas y con demás, pero también decía Manolo el tema de los retablos, ¿no? Que se quemaban después para calentarse. Bueno, pues hay un tiempo, hay un periodo de 3 años que esos edificios se convierten en almacenes, se convierten en garajes, lugares para gente refugiada, pero que hay obras que están ahí y que después con el tiempo acaba la guerra y de repente desaparecen y se acusa a un republicano como la destrucción, ¿no? Y se está apareciendo ahora. Muchas obras que después, cuando llega el momento de devolverlas, pues hay un reparto bastante caótico incluso. De hecho, El Salvador fue un almacén de obras de arte. El Salvador va a convertirse en un lugar donde se almacenan todas las obras de la provincia, de la comarca, y aquí luego se hace el reparto, que también es un poco caótico, ¿no? Y que de hecho esto hoy en día incluso sigue en nuestras iglesias, ¿no? Que también es bastante caos en cuanto a muchas obras que en teoría deberían estar en un sitio y que luego por X motivos aparecen en otros lugares. No fue tanto. Yo quiero subrayar en este momento para lo que es toda esa cosmovisión y el puzzle que supone esta serie documental, la aportación de las recreaciones históricas, que ahora en este capítulo pues adquiere especial relevancia, precisamente porque vemos ese contraste entre imágenes donde se aporta, como destacaba el autor, el color con el blanco y negro, y esas recreaciones tan características que volvemos a ver esa Úbeda justo después de la guerra civil, la de la represión pura y dura, con imágenes y actores, todos ellos de forma desinteresada, que aportaron, como el gran Marcos Expósito Morillas, por ejemplo, esa visión. Además le venía muy bien con la gomina y el pelo, el lugar apropiado, esa cruz en la lonja de la iglesia de la Trinidad, por donde había que levantar el brazo al pasar, y el que no lo hacía, pues siempre había alguien, ¿no?, que daba el soplo para que llegara alguien con su vestimenta de la falange española de la Arjón y tradicionalista y le diera un par de bofetadas, ¿no? Efectivamente, enriquece muchísimo las recreaciones históricas del documental de Vicente. Es un mundo que para nosotros sería impensable, eso de pasar por enfrente de la iglesia de la Trinidad y tener que levantar la mano obligatoriamente, pues sería algo, como digo, impensable. Entonces el documental yo creo que está lleno de esa variante, de esa contraste entre blanco y negro, entre el color, entre las recreaciones, que le da una riqueza absolutamente impresionante. La simbología del régimen, que no es ajeno a cualquier otra dictadura de este signo o de uno muy distinto, pero en cualquier caso, pues esas imágenes que impactan tanto y que solo son tan visibles y tan patentes gracias a las recreaciones históricas. Claro, otro de los valores de Vicente, ¿no?, en el que quizás sale su lado
lúdico, lo que lo hemos conocido también en su faceta carnavalera, esa recreación. Y cinematográfica. Y cinematográfica. ¿Cómo es capaz de ponerse y recrear? Y es verdad el momento este del saludo fascista delante de la cruz de la Trinidad, o sea, hasta qué punto de brutalidad, de humillación de los vencidos llegaría, que los propios vencedores son los que dan marcha atrás y deciden que quizá el sitio más céntrico de Úbeda no es el sitio donde deba estar la cruz, porque pasa todo el mundo y no puedes tener a todo el que pasa permanentemente cada vez que pase haciendo el saludo romano. Y las recreaciones ayudan mucho y además lo hace... no sé, en algunos de los documentales que ya hemos visto aparecen algunos personajes que parecen que ni pintados para el papel. Estoy pensando en su hermano vestido de cura delante de San Pablo. Bueno, parece un cura de los años 20 prototípico, con su gorro, con su penacho. Sí, es un gran trabajo el que hace, evidente. La gente que pasa por el Real y se para, ¿no? En capítulos precedentes, se para con esos peinados de la época. Está muy bien hecho. Hubo un equipo de peluquería, además, que también se prestó, ¿no? para el montaje, y la verdad es que bueno, dentro de la artesanía que fue este trabajo... Eran caracterizaciones que maquillaje, bueno, y la búsqueda de trajes de la época, porque incluso los trajes de caballero no son los mismos los trajes de ahora que los trajes de aquella época. De la moda femenina ni hablamos, por supuesto, o sea, es mucho más fácil caracterizar, pero nuestros trajes de chaqueta y corbata no tienen nada que ver con los de la época, o el buscar sombreros o gorras para todos, porque todos los hombres llevaban sombrero y gorra y no desentona, no te saca del documental, a pesar de ser gente conocida. Mira, está ahí Marcos, no te saca del documental, lo estás viendo, sigue el hilo conductor perfectamente, o sea, está perfectamente imbricado dentro de la trama. Frente al miedo y este terror azul, decía yo antes, la vida se impone a la muerte, al miedo. También en este caso, Úbeda, una ciudad cultural por antonomasia, despierta a pesar de toda la represión, la censura, y poco a poco vamos viendo en esa década de los 40 cómo van surgiendo nuevamente esa ciudad que ya habíamos visto en los primeros capítulos. Era la ciudad que editaba periódicos, que tenía una actividad teatral, que tenía una gran cantidad de autores, de literatos. Ya va poco a poco recuperando, ¿no? esa capacidad dentro. A pesar de la oscuridad van apareciendo luces también de conocimiento y cultura. Pocas todavía. Yo creo que hasta la década de los 50 pues no va a comenzar, digamos, esa etapa a la que tú haces referencia, ¿no? Aquí lo que está claro es el marcado protagonismo de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que eso, el nacionalcatolicismo se ve claramente en estos 10 años de 1939 a 1949 o 50, y bueno, desde el punto de vista pues, de la enseñanza, de la reestructuración o recuperación de la Semana Santa, en fin, hay muchísimos matices en donde la Iglesia Católica, que había sido lógicamente perseguida durante la Guerra Civil y posiblemente había sido la institución pues, que sufrió más daño, ¿no? durante la contienda, pues ahora bueno, pues, se ve con fuerza, y desde el punto de vista asistencial o desde el punto de vista moral también muy importante, pues tiene un protagonismo que va a mantener durante mucho tiempo. Uno de los grandes protagonistas de este quinto capítulo es la Iglesia, que en contra un poco de su doctrinario ni olvida ni perdona, ¿no? Hay un testimonio que sobrecoge, lo van a ver ahora todos ustedes, de un niño de aquel momento, de los que tiene que ir a auxilio social, y prácticamente cuando se le da de comer alguien le recuerda que son rojillos y que casi no merecen ese pequeño sustento, ese modesto sustento que están recibiendo, al que están accediendo en esos momentos. Vamos a ver el capítulo Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950, capítulo quinto, como decía el autor, victoria y derrota, la posguerra en Úbeda, del 39 al 50, finales de marzo de 1939, los campos de concentración como filtro para las tropas movilizadas antes de reintegrarse a la vida civil en Úbeda. Cautivo y desarmado, la represión invierte términos. Algunos ubetenses partidarios de los golpistas han pasado 3 años escondidos y ahora por fin
pueden abandonar sus escondites, sus zulos. Muchos perdedores de la guerra tendrán que hacer lo mismo o echarse al monte e integrarse en el maquis guerrillero. La posguerra para muchos es una guerra sin fin, sin cuartel, sin piedad, sin perdón. La ingenua rendición pactada en Jaén por algunos dirigentes socialistas, el fantasioso fin de las armas a cambio de una evacuación digna y ordenada hacia el exilio, termina abruptamente en Baza. Allí se van también las cámaras de producción, de realización de esta serie documental. El convoy republicano es reducido y encarcelado en la ciudad bastetana. Vemos el capítulo, último capítulo de la serie, y después comentamos. Y el día que se acabó la guerra, también nos llamó unos cuantos, dice, eso fue el 28 de marzo, 22, todavía no, dice, ¿sabéis que va a acabar la guerra? Digo, sí, digo, pues ya estoy cogiendo mulo y me voy a Úbeda. Estábamos en Fraile, nos dijo que si nos presentábamos a la zona nacional sería mejor. Y nos convenció. Y yo ya tenía que ese mulo arreglado para venirme andando con el mulo. Y nos presentamos pasamos por Santa en Alcalá, no sé, fue presentando, estaban todavía las tropas nacionales, estaban todavía las trincheras, que fue el 28. Total que nos metieron en Alcalá Real en una iglesia que había allí, allí estuvimos 2 o 3 días, hasta que nos cogieron en unos camiones ya y nos llevaron a Granada, nos metieron en la plaza de Granada y allí no me veas, allí más de 25 o 30.000 soldados que había allí en la plaza y las brigadas enteras las metían en el anillo, se comieron las tablas, los mulos. Bueno, nosotros, la gente, allí hambre a punta pala. Bueno, y de allí ya me llevaron a un campo de concentración de Granada, a un campo de... Estuve allí mucho tiempo. El mismo día que se acaba la guerra, me dice el comandante de Úbeda, me dice, acaban de llamarme por teléfono a que te presentes inmediatamente en Jaén. Me dice, esto se ha acabado. Tú puedes hacer lo que quieras. Vámonos a Jaén a ver lo que pasa. Cogemos la camioneta y nos vamos a Jaén. Cuando llegamos a la compañía donde estaban todos los choferes, tenía cada uno asignado ya un vehículo de aquellos para irse a su casa. Y nos dicen, esto se ha acabado. Digo, pues entonces sí la hemos hecho buena. Y en eso salió Gámez, el que fue alcalde. José Gámez era delegado político de la Compañía de Transportes del 9º Cuerpo del Ejército. Junto a otros 200 dirigentes socialistas, había pactado la rendición de la capital jiennense a cambio de la evacuación al puerto de Almería, con destino al exilio, con destino a la vida. Pero todo era una trampa. El convoy, cargado de republicanos, fue interceptado a la altura de Baza por contingentes de falangistas que dispararon y apresaron a un gran número de ellos, entre los que estaban los ubetenses José Gámez, José Garrido y José Salido, que fueron detenidos y encarcelados en Baza en el antiguo convento de los Dolores, habilitado como prisión. Miguel Gavilán fue testigo de aquellos acontecimientos. Esto sirvió de prisión en la posguerra. Había una cantidad de gente ahí que no cabían. Y esta prisión llega hasta la otra radio que hay por debajo.
Y después, entramos a ver cómo estaba todo eso, cuando ya se fueron todos los presos. No, y yo calculo que ahí habría unas 1.000 personas, 1.500 personas, si es que estaban como chinches ahí metidos. Gámez sería puesto pronto en libertad. Mientras tanto, otros republicanos, huyendo del ejército franquista, marcharon hasta el puerto de Alicante, a la espera de unos barcos que nunca llegaron. Allí, los hermanos Manuel y Blas Duarte se despiden. El primero será detenido y trasladado al campo de concentración de Altea. Blas Duarte, por el contrario, logra huir al monte, donde se unirá al Maquis. Meses después, y tras atravesar toda Andalucía, cruza las alambradas de la frontera de Gibraltar, donde es acogido por las autoridades británicas como refugiado político. Allí estará seguro de un grupo de falangistas subetenses que habían presionado al gobierno de la colonia para su extradición. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial provoca que Gibraltar deje de ser un lugar seguro y obliga al exalcalde de Úbeda a marchar a su exilio definitivo en Londres. Sobrevivirá a las bombas de la Luftwaffe. El gobierno republicano continuará su representación en el exilio, teniendo en un primer momento su sede en México. Allí, bajo el gobierno de José Giral, un ubetense, José Expósito Leiva, dirigente de las Juventudes Libertarias, será ministro de Agricultura en 1945, en representación de la CNT. Una junta de elementos falangistas y derechistas, presidida por don Guillermo Rojas Galey, se había hecho cargo progresivamente del mando de la ciudad. Ese día, tropas de la 40 División del Ejército Nacional hacen su entrada en nuestra ciudad. Salió una octavilla, un bando, lo que sea, diciendo hay que salir a recibirlo al Paseo de León porque me tiran de Jaén o algo así. Me acuerdo que salimos, ¿no? Y una de las cosas que se me quedó grabado eran los chiquillos pequeños, que entonces los curas todavía me vestían de cura, ¿no? Y entonces aparecieron los que estaban escondidos por ahí o camuflados, lo que fuera, aparecieron vestidos de cura y los chiquillos, mira mamá, mira lo que hay. No sabían lo que era. Un tío vestido negro, con falda. Era curioso, claro, los chiquillos no habían conocido un cura. Entraron los camiones que pasaron, que venían de Jaén, la carretera de Baeza, la plaza, bajaron a Real, a la plaza de Santa María. Y allí se formó, ¿sabes?, la división aquella para, en fin, para su lugar de descanso. Había terminado la operación de la toma de Úbeda, que la toma fue, nada, que pasaron los camiones y que bajaron a Santa María. Y allí fue cuando ya los alamios, ¿sabes?, de la gente, los camiones, el ruido de los camiones tal y cual, y claro, pues salimos todos, ¿sabes?, la gente haciendo palmas, otros con banderas de nacionales y tal y cual. Había mujeres que se liaban a bailar con los moros, con los de regulares, con los militares, y los mulos en las calles esas con metralletas cargadas y Franco. Entre aquellas tropas venía un contingente de regulares conocidos popularmente como los moros. Seguramente estuvieron cerca de 2 años. En el cuartel de la Remonta, donde está la Academia de la Guardia Civil, ahí estuvieron, refugiados. Hacían polvo todo lo que pillaban por todos sitios. Arrancaban troncos de olivas para quemarlos, las ventanas que eran de madera las quemaban, un desastre. La escucha de Franco que bajaban los moros por aquí, por la costa de Andalucía, bajaban para abajo, con las chilavas esas. Y todo lo que pillaban, pues, lo arrasaban con ellos. Pero a ver quién se metía con eso. Hombre, había bastantes, porque el barrio San Pedro, que era campo, era todo campo. Ahí iban a hacer instrucción, los moros bajaban por aquí por la corredera, formados, y luego cuando bajaban de la instrucción otra vez, y a la noche, a la tarde, a la caída de la tarde, con las gaitas en la plaza vieja, en la plaza. Salían ahí y cantaban, tocaban las retretas, tocaban la banda, las trompetas, los chiquillos, la gente de Villamor, habían tocado los moros con la chilaba aquella que les colgaba. Comienzan a regresar
aquellos que habían huido al principio de la guerra, y a salir de sus escondites los que habían permanecido ocultos durante los 3 años de guerra en la ciudad. Que hubo, por ejemplo, un fraile de los padres carmelitas que estuvo escondido en un pozo mucho tiempo en Úbeda, sí. Es decir, sí. Y quien lo estuvo escondido, también. Que ya una vez que pasó la guerra, bien pasada, pero ya bastantes años después de haber pasado la guerra, pues en esta misma casa vino un fraile y estuvo hablando con un señor, se dieron un abrazo muy grande y resulta que por eso sé que ese señor era el que lo había tenido escondido en el pozo de su casa durante los 3 años de guerra. Viene de la Plaza Bastos y sube, y en la misma esquina que aquí como eso, y usted está viendo todos los evacuados que vienen a donde está la iglesia de las monjas, ¿sabes? Ahí lo está usted viendo desde el balcón. Como era una esa que planchaban, ahí le metían, corrían, no sé qué era, si era un armario, era no sé qué. Y ahí estuvo los 3 años, Alfonso, desde la harina de Conde. Las autoridades franquistas afirman que nada deben de temer los que no tengan las manos manchadas de sangre. Así lo creyó Blas Barbero Muñoz, un agricultor socialista. Me acuerdo muy bien de mi padre cuando terminó la guerra otro día. Pues me acuerdo que se iba. Eso me acuerdo muy bien. Y decimos, ¿dónde vas? Y voy a dar una vuelta. Y dice, pero tú eres tonto, ahora vas a ponerte en facha por ahí. Y dice, pero yo he hecho algo. O sea que mi padre se fue a la plaza a dar una vuelta y ya no vino. Ya lo cogieron, venga, tira para arriba. En las semanas inmediatas al fin de la guerra, los registros domiciliarios, la requisación de bienes, las detenciones y las torturas en los interrogatorios fueron habituales. Algo que ya había aparecido en las jornadas de 1936, pero que ahora se hacía de forma institucional y no impulsivamente como entonces. Se iniciaba la depuración política y social de los vencidos. Muchos ubetenses perdieron sus puestos de trabajo por el solo hecho de ser simpatizantes de izquierda. Los delatores se personaban ante las nuevas autoridades, acusando a cualquiera de haber participado en las dramáticas jornadas del verano del 36, ante el más mínimo rumor, ante el más mínimo comentario de taberna que podía utilizarse como prueba. Se pone en vigor la ley para las responsabilidades políticas. Durante los primeros años de la posguerra, las cárceles se inundan de presos. En Úbeda estaban habilitadas para tal efecto la Casa del Jodeño y la Espartería de Sola, un local ubicado en la actual Avenida de Linares, además de la cárcel del partido que hacía las funciones de prisión preventiva. A las 5:20 del día 18 de octubre de 1939 entran en prisión José Gámez Martínez y Gabriel Garrido Millán. Porque mi padre lo encerraron al año y medio de yo nacer, en el 39, y entonces lo cogieron y lo encerraron. Y de aquí de la cárcel del Jodeño lo trasladaron a Jaén. Y en Jaén estuvo con 8 meses de pena de muerte. Porque es que según los denunciantes de mi padre, le decían a mi madre, sabemos que no ha hecho nada, pero como es de izquierda, hay que encerrarlo y si es preciso matarlo. Le decían en su cara a mi madre. A lo largo del año se han constituido tribunales especiales con juicios sumarísimos que se celebran en el ayuntamiento. El 10 de febrero de 1940 se celebra uno de ellos. Entre el público asistente estaba el joven Miguel García. Un día fui yo aquí al ayuntamiento a un juicio, eran juicios militares, 30 penas de muerte, en un momento. Plano de estado, usted estuvo aquí, allí, yo no, yo esto, otro, pena de muerte. Y ya digo, aquel día 30. Yo me metí porque entonces aquel día habían juzgado a uno de aquí que le dicen come paja. Le decían come paja, Lorenzo, come paja. Lorenzo Juan Ruiz
apodado Comepaja, fue condenado a pena de muerte en ese juicio. A su hijo Luis le sorprendió la noticia al venir del campo. Se cruza así delante de mí, se acerca, yo subí allí sujetando el salón para irse a buscar. Y dice, nene, que a tu papá le han echado pena de muerte. ¿Cómo estaba la casa? A ver. La autoridad judicial en el momento la detentan dos tenientes militares, Garín y Garellán. Aquí se pusieron dos jugadores militares en el ayuntamiento. Y uno era muy alto. El otro muy chico, y le llamamos por de mejor chico, pero no porque fueran más jueces que el otro, era por estatura. Tras los juicios, las sentencias se ejecutaban de nuevo cerca del cementerio, donde algunos testigos grabaron en su retina para siempre aquellas imágenes. De ahí de las cárceles subían, los camiones pasaban rayando el día. Parece que lo estoy viendo, rayando el día. Se sentían los camiones y pasaban 4, 5 atacados, pero hasta lo alto. Iban delante, primero, un soldado y un militar, a choza por choza. Venga, al pueblo los mayores. Y los quedábamos, mi hermano era que tenía 4 años más, y los quedábamos, y ese hizo así un agujero por la paja, y los veíamos pasar, sentíamos los camiones, y pasaban 5 y 6, atacados hasta lo alto. El pelotón que era del ejército, iban también algunos. Nosotros no tenemos autorización, lo que pasa es que nos escondíamos por ahí. Uy, si nos pescan nos pegan allí la paliza. Y entonces ya, bueno, como se fusila, porque no viene bajo uno, y es escalofriante, ¿no? Apunte, prepara, apunte de fuego, caía al momento. Y luego se sentía, como está cerca, estaba ahí mismo en el llano, se sentía Llegaba el oficial, que en este caso era un alférez, y con la pistola, acá un tiro en la nuca, y notas que no se movía, estaba muerto. Y un día pasamos por ahí, por el camino ese, y en lo alto el padrón, enviamos a entrar los soldados con una angarilla a los muertos por una puerta que había ahí de hierro, ahí lo enterraban. El enterrado no lo contaba, como y tenía un melón allá al lado, y nos lo contaba. Dice, ¿cómo? Dice, me han dicho que para la semana que viene que tenga otra zanja hecha. Hasta ese momento, las víctimas de la represión franquista en Úbeda, tras la finalización de la guerra, ascienden a 74 entre 1939 y 1940, de los que 32 eran naturales de la localidad y el resto de municipios cercanos, especialmente Torreperogil y Rus. Las frecuentes sacas de presos para ser ejecutados desesperan a los reclusos que se arriesgan a trazar aventurados planes de fuga. El 26 de abril de 1941, Marcelino Ojeda González y Antonio Cano Fernández huyen de la cárcel de Úbeda dirigiéndose a la Sierra de Segura, donde se unirán con otros huidos. Al año siguiente, al tener conocimiento de la caída del maqui Rojo Terrinches, Marcelino Ojeda se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de la Puerta de Segura, delatando a algunos compañeros. Poco después, el 15 de agosto, 13 reclusos se evaden de la prisión militar de Santa Úrsula, en Jaén, entre ellos Alonso Sierra Linde, natural de Úbeda. La persecución llegó hasta unas cuevas en las proximidades de Illora, Granada, donde fueron acorralados por la Guardia Civil. Antonio Sierra Linde, junto a otros 2 compañeros, prefirió quitarse la vida antes de ser detenido. A finales de 1940, las prisiones locales empiezan a ser desocupadas y los presos que aún no habían sido ejecutados o sobre los que recayeron penas de reclusión mayor fueron trasladados a la capital jiennense. Entre 1940 y 1941, 98 ubetenses fueron encarcelados en la prisión provincial de Jaén, un centro penitenciario con capacidad para 80 personas, que llegó a alcanzar la escalofriante cifra de casi 4.000 reclusos hacinados y en condiciones infrahumanas. Como consecuencia de ser un cuñado de Salido, hermano de José Ruiz, que también perteneció a un alto cargo también,
Y bueno, y a ver, debió de ser una confusión, porque la verdad es que él nunca se metió en política, él siempre se mantuvo al margen totalmente del tema de su familia y de su hermano, pero que bueno, que como consecuencia de eso, pues bueno, un buen día pues, se presentaron en la casa y dijeron que que estaba acusado de tener un complot que iban a hacer un complot para asaltar el ayuntamiento. Estuvo 6 meses en Jaén, se lo llevaron a Jaén. Pues le ocurrió como todo lo que por aquella fecha, pues tuvo aquellos maltratos que por entonces había, tenían que dormir pues atados con las mismas correas en las barandas porque no había sitio, prácticamente no había sitio material para estar, hasta el punto que él pensó en varios momentos que lo iban a fusilar, claro, se lo iban a llevar para adelante. Aquí sí se lo llevaron a Jaén, y ahí en Jaén sí no, iba ella a llevarle los paquetes de comida, lo que podía la pobre, porque allí llegó a pesar 47 kilos, mi padre. Tuvo 8 meses en la celda y nombrando todos los días, nombraban, pasacapan, y ya parece que lo nombraban todos los días. Ya el ciego perdido, loco perdido, le contaba a mi madre. Muchos presos republicanos, naturales de Úbeda, habían sido recluidos en cárceles diseminadas por toda la geografía nacional. Burgos, Bilbao, Valladolid o Baza fueron escenarios donde los condenados aguardaban durante meses e incluso años la solución a un proceso. Una espera que suponía una tortura suplementaria ante la incertidumbre de la libertad o de un fatal desenlace, como así le ocurrió a los ubetenses Blas Barbero Muñoz, José Garrido y José Salido Pérez. Se lo subieron arriba, a la cárcel ya que había oficial. Eso era una casa, la cárcel de Jodeño, una casa que había ahí grande. Y después ya se lo llevaron a Jaén. Jaén tuvo también un poco tiempo allí. Luego se lo llevaron a Burgos, con otros muchos también. Y ya después lo bajaron a Burgos. Cuando lo bajaron a Burgos ya ahí fue cuando lo fusilaron. Porque llevaron a la casa una carta que estaban, no sé, yo no me acuerdo yo tenía entonces 9 años y no, entonces no. Pero mi madre ya me acuerdo yo que vi lo que pasa ya, el lío, salió allí. Fueron allí a la cárcel a que me viera mi padre. Yo he oído decir que no dejaban, que no lo dejaban salir ni nada más que allí por una reja y ya está. Lo quitaron por lo que lo quitaron. El pellejero y todo eso que fueron son los que salieron de aquí porque iba a tener un juicio. Por lo que se ve Tito Juan el de Linares, que ese era de la otra banda, que se vino de Madrid y le dijo a mi madre que iba a tener su juicio y que vamos, que no pasaba nada. Pero los de aquí se enteraron y salieron y algo varios de aquí de también Úbeda. del indulto, ¿no? De que ya tenían el indulto, ¿no? Cuando lo mataron, creo que ya tenían el indulto para... Pero como no esperaron a eso, salieron, lo sacaron y ya está. Durante la posguerra, 78 ubetenses fueron ejecutados en la cárcel de Jaén. Algunos tuvieron mejor suerte y la casualidad o el destino les salvó la vida. Pero bueno, al final tuvo la suerte quizás, o quizás que no pudieron comprobarle absolutamente nada, consiguieron, llegaron y pidieron músicos. ¿Alguien de aquí sabe tocar algún instrumento y tal? Claro, mi padre dijo, sí, yo. Y otros 2 o 3 que eso. ¿Usted qué sabe? Usted, yo toco el saxofón y tal. Pues venga usted. Y cogieron a esos 3 o 4, se los llevaron, le dieron unos instrumentos, creo que tocaron allí no sé qué cosa, entre eso. Dice, pero después cortaron, porque yo a ese evento jamás fui. Y después del poco tiempo, me soltaron sin decirme ni pío, me mataron a mi casa y yo me fui, cogí mi bebé, lo que eso y se acabó. Le levantaron la pena de muerte porque culpaban a mi padre de una persona que en la casa de Cuadra, frente al sótano de la plaza, del almacén de la plaza, el edificio ese grande que había, una casa vieja, que metieron a uno en el pozo y lo tabicaron en la galería de los pozos que hacían antiguamente, y lo metieron ahí y tabicaron y lo dejaron dentro y le culpaban a mi padre de que era él. Y cuando vieron que esto pasó, porque el que lo culpaban a mi padre era maestro de albañil que trabajaba en Santolaya, y en Santolaya, en una casa por dentro, en un patio, cayó desde el andamio, haciendo el andamio, cayó al pozo. Y él se confesó
porque dicen que era muy cristiano, se confesó de que fulano de tal, que Gabriel Garrido Millán, estaba cumpliendo una condena que era inocente. Entonces se declaró un cura a este señor que cayó al pozo, el mismo denunciante. Y entonces fue cuando levantaron la pena de muerte allí en Jaén. Tras la guerra civil, el país está devastado y con necesidad de reconstrucción. A tal efecto, se pone en práctica la solución propuesta por el jesuita Pérez del Pulgar, la redención de penas por el trabajo, donde los presos políticos, recluidos en campos de concentración, serán utilizados como mano de obra barata para la construcción de grandes obras de infraestructura. José Navarrete estuvo preso en un campo de concentración cerca del puerto de Santa María. Su hermana Dolores Navarrete aún lo recuerda. Todas las semanas tenía que mandarle un paquete de kilos por correo. Que más de kilos no, o le mandaba comida, era lo único que podía mandar, o chorizo, morcilla, todas esas cosas para quitarse el hambre. Y dice mi papá que llegó, dice, me quedé, dice, ya no le dije nada. Y me dice, papá, ¿quieres que te haga un poco de café? Dice, bueno, aunque para darle el café. Dice, ¿para quién se bebía eso? Hasta con estropajo. Dice, ¿quién se bebía eso? Dice, así que estaban muertos de hambre, todos los que había allí, muertos de hambre. En el canal del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, popularmente conocido como el Canal de los Presos, trabajaron miles de reclusos, de los cuales 11 eran originarios de Úbeda. Gabriel Expósito fue uno de ellos. En San José de la Rinconada, en la estación de San José, y nos fuimos andando, me acuerdo, que llegamos casi de noche hasta que llegamos allí, porque mandó mi padre a unos muchachos que por lo visto trabajaban albañilas, que no eran presos, a que nos recogieran a nosotros a la estación, para saber dónde estaban. Y estuvimos andando de aquí a Santolata, por lo menos, desde la estación, cargados con panes que llevábamos de mi madre, toda comida, lo que llevábamos. Y así que y fue cuando yo lo conocí. Mientras tanto, y a pesar de la represión, en Úbeda la guerra había terminado y los vencedores se encargaban de recordar quiénes habían ganado y quiénes habían perdido. Baltasar Lara Navarrete se hace cargo de la alcaldía hasta que es sustituido el 9 de agosto por Alfonso Higueras Rojas. Durante ese tiempo, las primeras normas que dictó el ayuntamiento se limitaban a nombrar hijos adoptivos a los oficiales que hicieron su entrada al finalizar la contienda. También se homenajea al general Saro como víctima del alzamiento nacional y se contribuye con ofrendas a la espada victoriosa del caudillo. Igualmente, se procede a la devolución de las tierras colectivizadas a sus antiguos titulares. Se cambian el nombre de las calles, se habla de la implantación de sindicatos verticales, apertura de auxilio social y reconstrucción de la casa cuartel de la Guardia Civil. Se levanta una cruz de los caídos en los muros de la Iglesia de la Trinidad, frente a los portalillos de la Cordera, obligando al vecindario a saludar a su paso con el brazo en alto, siendo observado rigurosamente por agentes de la autoridad. Pero que aquí en Úbeda lo que se llama dictadura era férrea, no era una dictadura así, que el que la hacía antes que iniciara la pagaba. Allí en frente de Viedma, en la iglesia aquella, escuché una cruz muy grande, y todo lo que pasaba, y si no se sabe. La cruz de los caídos en la actividad, pasaba y si no levantaba la mano y tenía alguien que era adicto al régimen de Franco, te zumbaba con carta y se quedaba tan tranquilo. Al final del año, el ayuntamiento se pone en contacto con el marqués de Camarasa para la restauración de la Sagra Capilla del Salvador, que había sido muy dañada durante el periodo de guerra. En noviembre de 1939 se recuperan 8 campanas de las iglesias de Úbeda, que estaban en la ciudad valenciana de Sagunto, y en 1941 es devuelto desde Barcelona el Cristo de Berruguete del retablo del Salvador. La verja que se desmontó en la guerra la cogió el Irún
Al terminar el 39 le dieron unos poderes el marqués de Camarasa para que fuera a recogerla, que estaban en un taller para pasar los mártires. Y las imágenes que se quitaron esas no se quemaron. Las imágenes de los evangelistas y todo eso, donde estén Dios. Y la Úrsula, el altar mayor tenía el San Juanito y tenía una reliquia allí que se conserva la otra, una de ellas, la ha visto el señor duque actual, el duque de Segorbe, futuro marqués de Camarasa, la ha visto en un museo en Nueva York. No todo se había perdido durante la guerra. Algunos aprovecharon con la excusa de los saqueos de 1936 para apoderarse de importantes obras de arte. Desde 1938, en la Capilla del Salvador, se había constituido el depósito de obras de arte bajo la supervisión de Miguel Campos Ruiz. Sin embargo, al acabar la contienda, desaparecieron obras de arte entre las que figuraban tablas flamencas de la Sacra Capilla del Salvador, pinturas del retablo del Hospital de Santiago o el cuadro Misa Milagrosa de San Gregorio, atribuido a Pedro Machuca, procedente de Santa María, que el historiador Gómez Moreno afirmaba textualmente se habían salvado de la revolución marxista, y Molina Hipólito apuntaba que se conservaba, aunque en mal estado, en el ayuntamiento años después de la Guerra Civil. Ante el mal estado de los templos, en la Semana Santa de 1939 solo pudo realizarse una misa de campaña en la Plaza Vieja y algunos cultos en la capilla del Asilo de San José, respetada durante la Guerra Civil al tratarse de una congregación originaria de Francia. Incluso ondeó sobre el edificio la bandera del país vecino a lo largo del conflicto. En el Viernes Santo de 1940 vuelve a celebrarse una procesión tras la guerra. En aquel desfile participó Jerónimo Maeso Rienda. La primera procesión que hubo fue la de Santo Entierro, que un servidor de usted tuvo el honor de desfilar con aquella procesión, tocando un tambor. Fue la primera procesión que salió en Úbeda. ¿Por qué? Porque el trono estaba en Santa María, que es uno antiguo pequeño que hay de plata. Estaba en Santa María durante la guerra, donde se entra a la sacristía a mano izquierda, había ahí como un cuarto trastero. Y allí pernotó el trono durante toda la guerra. Medio escondido, pero que nadie hizo caso de él. Pero como no había santo ni ver, era un problema. Pero entonces pensaron que el Cristo de los Cuatro Clavos, que se había conservado, desarmarle los brazos y ponerlos movibles, descolgarlo de la cruz, que hoy está en San Pedro, está el Cristo de los Cuatro Clavos, ponerlo en la hornacina del Santo Entierro y sacarlo como un Santo Entierro. Y entonces salió las personas que habían quedado con túnicas, porque muchas familias las túnicas pues se habían perdido y tal. Y entonces salió 15 de Jesús, 8 de la Caída, no da la explicación, sí que es una especie de procesión general, por el mismo orden que iban las procesiones, las cofradías, pero sin nosotros, no siguen hasta aquí. Al año siguiente, la iglesia de Santa María recibe la nueva imagen de Jesús Nazareno, obra del escultor Jacinto Higueras. Allí estaba Antonio García Soria. La imagen de Jesús la trajo Andrés Blanco el Cosario, que iba a Madrid, se llevó a Santa María en un cajón muy grande que venía tal, se descargó, se llevó desde la puerta de Santa María a la sacristía, entre muchas personas, entre ellas estaba yo, que tenía 19 años, pero estaba allí ya. Que entre unos cuantos, él y yo, bajamos al Cristo de Nazareno, lo bajamos del camión a ver al suelo, a la puerta de Santa María, que teníamos esos 16 años más o menos. Y entonces es cuando se apuntó Antonio García Soria a Jesús de Nazaret. Entre 1942 y 1943, el grueso de las renovadas cofradías desfilarán con las nuevas imágenes de Pío Mollar, Mariano Benlliure, Nicolás Prados López y Amadeo Ruiz Olmos. Pero entre todos los imagineros destacará el recuerdo de Francisco Palma Burgos, quien se establecerá en Úbeda en 1945, dejando en la ciudad una inmensa muestra de su obra. Entre sus primeros colaboradores
estaría el joven Cuadra. Y un día cuando vino para Burgos Úbeda, pues estaba buscando muchachos, ¿no? Muchachos que colaboraran con él para enseñarle, que le ayudaran y tal. Y entonces me presenté un día y don Francisco, mire usted que yo sé un poquito tallar y tal. Vete esta tarde por el taller, porque era muy simpático. Me fui por el taller, me hice una pruebecilla allí y dice, tú te quedas aquí ya. Y claro, a raíz de eso, pues ya está un montón de años trabajando con él, colaborando en sus trabajos, y me he tirado pues allí, pues 20 y tantos años estuve trabajando con él hasta que se fue a Roma, se fue a Italia. La Iglesia se ha hecho presente en todos los rincones de la vida de los subetenses, especialmente en la enseñanza. El nuevo régimen había depurado a maestros como don Manuel Barraca y la enseñanza estaba monopolizada por religiosos como las Hermanas Carmelitas o el Colegio de San José de Calasanz, que don Cristóbal Cantero fundara en 1932. En 1940, una delegación de la Compañía de Jesús se interesa por instalar un colegio. Al año siguiente, los jesuitas se instalan en una casa cedida por el señor López Almagro. Pedro Palacios fue uno de sus primeros alumnos. Entonces era la casa esa, era de doña Rosa Epífano, ahí en la calle de la cárcel. Y todo el patio se cabía ahí. Pues estábamos en aquella época 200 y pico chiquitos. Donde estábamos ya a comer, pues tú eras de comer que lo poníamos. Decíamos muchas veces a uno a los otros, que no van a poner hoy de comer habas con carne. Y quiere decir que eran habas secas, que la carne era como estaba la haba, estaba muy picada, que tenía más gorgojo que habas. Uno de los principales problemas que sufrieron los subetenses de la posguerra fue el hambre. El reflejo de la escasez
de alimentos de primera necesidad lo ponen las cartillas de racionamiento, que funcionarán desde mayo de 1939 y que no desaparecerán hasta 1952. En Úbeda, como en los peores momentos de su historia, deambulan una multitud de pobres por sus calles. Las cocinas de auxilio social funcionan a todo ritmo, pero no es suficiente. Yo tendría unos 6 o 7 años. Y entonces auxilio social no se me olvida. Y estaba ahí donde estaba el Banco Hispanoamericano. Ahí estaban los comedores, para dar de comer. Bueno, en aquella época tú verás lo que nos ponían. Se pasaba muchísima hambre. Descalzo, no se me olvida jamás la vida. Pero antes de entrar a comer, había 2 señoras, pero esa doña Eugenia grandona, Rojillo, no se me olvida, Rojillo, venga mazo, Carazo, cola, cantara por Carazo, tú verás. ¿Qué vamos a cantar nosotros si nosotros que estamos muertos de hambre, señora? Que se van a, que se nos han arrugado la oreja y no les tiran. Entonces ya cambiaron a esa y entonces auxilio social lo pusieron en la Trinidad. Y se formaban unas colas para la comida. Tú verás, si no había nada que comer. Con los pucheros, las latas, pucheros, lo que había, si no, entonces no había pucheros, en las latas, las conservas, lo que pillaba, cacerola, lo que pillaba. La institución de auxilio social se encargaba de dar alimento principalmente a los niños huérfanos de guerra y a aquellos carentes de lo más elemental. Uno de ellos fue José Garrido Expósito. Te levantabas a las 9, entraba a las 9 de la mañana, te daban de desayunar allí, una rebanada de pan, te la untaban con algo de eso y con una mermelada que te daban y iba al colegio. Salías hasta la 1, y a la 1 comías, te daban el recreo en el patio, allí no salías hasta la noche, hasta la hora después de cenar. Estábamos internos, pero se entraba por la calle Trinidad. Por ahí se entraba auxilio y salías por ahí, entraba y salías. Por detrás eran para donde llevaban los víveres, las comidas, las cosas para los chiquillos que estábamos. Ahí estaban montones de chiquillos, estábamos muchos. Y don Pedro Sola fue el que él que estaba allí presente, iba por las tardes allí a la oficina y mi hermano estuvo de botón en la oficina esa. El paro y el aumento de la mendicidad por nuestras calles adelanta en Úbeda el llamado Año del Hambre. La gente cascaba de hambre, se comían las cáscaras de naranja. Yo he visto a la gente en la casa de aquí de los San Juanes, sentada en el escalón ese, comiendo cáscaras de naranja y a los 3 o 4 días decir, porque se ha muerto fulano, digo, y si estaba hinchado, se morían de hambre. Cáscaras de las patatas, pelaban las patatas, las cáscaras las lavaban y las freían. En medio de la miseria y el hambre, aparece un mercado negro en el que acaparadores y extraperlistas hacen fortuna. El ayuntamiento se ve impotente para encontrar una solución al hambre, a pesar de que, paradójicamente, se había aceptado el presupuesto de 5.000 pesetas del pintor José María Tamayo para volver a realizar un retrato del general Saro destinado al Salón de Plenos. El 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes invaden la Unión Soviética. En junio y julio de ese mismo año, 18.000 voluntarios españoles se alistan para combatir al comunismo en la División Azul. Entre aquellos voluntarios se encontraba el ubetense Francisco Murciano del Castillo. Sé que se fue voluntario estando haciendo la mili en Granada y luego ya en Granada, estando haciendo la mili, que estaba haciendo la en Sanidad, fue voluntario. O sea que él recuerda que hubo gente que no iba voluntaria, que fueron muchos obligados, pero él realmente dice, no, yo fui voluntario porque quise ir allí previamente a Sanidad. Junto a él, otros 23 ubetenses marcharán a Rusia, a la que consideran culpable de la guerra civil. Es que mi padre no fue previamente a ayudar a Alemania, fue más bien a luchar contra Rusia, contra el comunismo. Entonces, lo del régimen de Alemania, quizás estuvieron engañados, sí. Yo no creo que tampoco apoyara a Hitler cuando fue. Que aquello fue anecdótico para que la cosa está en que es como si fuera de España a luchar contra el comunismo. Esa yo creo que fue la idea, ¿no? A luchar contra ese sistema de concepción política que me imagino tanto mal le había hecho a su alrededor y en el ambiente en que se vivía, ¿no?
En Baviera, donde reciben la instrucción, los soldados españoles quedarán perplejos ante la organización y el poderío alemán. Sin embargo, pronto se desengañan al ver que en vez de tanques le dan caballos para mover los carros de abastecimiento y artillería. Tras largas caminatas y un último trayecto en tren, en octubre llegan a su destino. Sé que fueron a una ciudad que se llamaba Grodno, y además por fotografía, porque aquí tengo dos que son grandes. Esto es de esa ciudad de Grodno, de un monumento que hay allí donde se ven unos soldados, que además precisamente no está él, pero son de la División Azul, porque no son soldados alemanes. Y se llamaba Grodno, que estaba cerca de Novgorod. Allí, en el río Volkhov, participarán en la primera ofensiva. El crudo invierno agrava la situación. Eso sí me acuerdo yo que me comentaba que había días que estaban a 30 grados bajo cero. El bigote se le helaba y, en fin, obviamente el duro invierno de Rusia, ¿no? En apenas 2 meses, el balance es dramático, con más de 2.000 bajas entre heridos y muertos. En diciembre, Úbeda recibe la noticia del fallecimiento de Francisco Godino Godino, que junto a Luis Quero Ruzafa serán las 2 víctimas naturales de nuestra ciudad en la aventura rusa. Pero no serían las únicas víctimas subetenses que se cobrara la Segunda Guerra Mundial. Poco antes, el 2 de noviembre de 1941, a miles de kilómetros, en el campo de concentración austríaco de Gusen, fallecía otro ubetense, Antonio Aranda Alvarado, víctima del exterminio nazi. A lo largo de 1942, irán regresando los voluntarios para incorporarse a la vida civil. El régimen, en agradecimiento, les otorgará prebendas y beneficios. Hicieron un tedeo, le echaron un tedeo en la iglesia de Santa María, fueron las autoridades, y luego también un pequeño desfile de no sé si del Frente de Juventudes, en fin, que cuando vino de la División Azul le ofrecieron un puesto, o bien en el ayuntamiento o en la administración pública, pero lo que quisiera, sin problemas de ningún tipo. Y él lo rehusó porque él dijo que no había ido para conseguir un puesto. Él tenía su trabajo, él tenía su tienda de relojería y demás, y dice: yo voy a mi tienda de nuevo y no. En medio de la adversidad, la ciudad comienza a retomar el pulso diario y acude puntual a los acontecimientos que marca el calendario. Es el caso de la Feria de San Miguel, que volverá a celebrarse con cierta normalidad, aunque en 1940 haya un intento de trasladar la fecha habitual al 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Guadalupe. Bueno, porque como siempre llovía en San Miguel, pues se le ocurrió, ¿sabes?, ponerla el día de la Virgen de Guadalupe, el día 8 de septiembre. Y entonces aquel año se oyó más que todos los años de San Miguel. Al año siguiente volverá a sus tradicionales fechas y en 1942 se aprobará la nueva ubicación en la explanada. También hay tiempo para el teatro y el cine, que los subetenses seguirán disfrutando en el Ideal, el Principal, el Cine del Sindicato y en la Plaza de Toros. Y ponían una especie de presentación, primero de todo, el himno nacional, y todo el mundo de pie, pero todo el mundo. Me lo he inventado, me lo he puesto yo así, y no lo haga, y va Franco, vestido de general, y la bandera ondeando, la bandera por detrás, la bandera nacional. En agosto de 1941, Bonifacio Ordóñez Quesada se hace cargo de la alcaldía, tras una breve estancia de Pedro Sola. Bajo su mandato, la ciudad acogerá en mayo de 1943 la primera visita del jefe del Estado, Francisco Franco, que es recibido apoteósicamente. Pues resulta que se montan aquí en Úbeda unos castillos en la entrada de los pueblos, unos castillos con la gente, guardias municipales o guardias civiles, vestidos con las chirabas ¿sí? Y formaron como si Úbeda entran a tomarla, y en las paradas esas eran castillos lo que había, y era donde le rendían honores. Franco entraba en un coche descapotado, porque venía, por ejemplo, hasta llegar a Úbeda, venía en un Cadillac, ¿me comprendes? Se bajaba del coche y se montaba en un coche descapotado. Pues en los estribos se montaban las aldeanas. Aldeanas eran hijas del pueblo, con cestas de flores,
que iban echando flores por todos sitios. Desde ahí empezaban las flores y las llevo al cielo, en el suelo, todo hasta llegar aquí a la plaza vieja. Franco, y Franco por las calles principales de Úbeda, el Real abajo, un coche descapotado, al parado de turismo. Nos llevaron al ayuntamiento, o sea, allí al parado de turismo. Franco sí, comunismo no, Franco sí, como se asomó a veces, nos llevaron a todos los auxilios, y así todos diciendo, Franco sí, comunismo no, Franco sí, comunismo no. A ver qué va a hacer, si esto por un plato de comida. Y fue muy célebre aquello, porque al asomarse Franco al parador se fue la luz en Úbeda. Una avería. Aquello fue por un sabotaje, no sé qué. Nos vestían de falangistas, mi madre y mí. Mi padre en la cárcel, nosotros vestidos de falangistas. ¿Qué te pasa? El 25 de julio de 1945 nace la Academia de Guardias de la Guardia Civil de Úbeda, que se establece en el antiguo cuartel de la Remonta. Al año siguiente, desfila por primera vez la nueva cofradía de la Oración del Huerto, en honor de multitudes, y a comienzos de 1947, el diario ABC publica un reportaje dedicado a la Semana Santa de Úbeda. Pero mientras todo eso ocurría de manera oficial, existía una Úbeda clandestina que no comulgaba con el régimen y que tenía la esperanza, ante el declive de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, de que la dictadura llegara a su fin. Uno de ellos era el sastre ubetense José Gámez Martínez, al que le había sido sobreseída su causa por falta de pruebas, quien contacta con otros compañeros para recomponer el Partido Socialista. De forma clandestina, Gámez se reúne en su sastrería de la calle Luis Cobo, donde vivía con su familia. Su hermana, Juana Gámez, desconocía las actividades políticas de su hermano. A mi casa venía como, además era una cosa que como era desastre y tenía muchas amistades, pues venía y mi padre sí se daba cuenta. Claro. Y me decía, Pepe, y podía venir alguno, pero como claro, mi hermano era sastre, pues venía mucha gente. Venía gente y hablaban y en el probador se metería, pero claro, mi padre pues, y la verdad se daba cuenta. ¿Sabes lo que le dijo mi hermano a mi padre? Que él no tenía nada más que un pellejo. Eso no se me puede olvidar. Dice, hijo mío, tú no tienes nada más que un pellejo, pero detrás de tu pellejo vamos. A mediados de 1944 queda constituido el comité local del PSOE en Úbeda, en la clandestinidad. Igualmente, Gámez participa en la organización del Partido Socialista a nivel provincial, manteniendo contactos en Madrid y en Sevilla, ciudad donde se encontraba su hermano Juan Gámez. Y mi hermano el otro estaba en Sevilla porque era el que llevaba la propaganda de Sevilla a la estación de Baeza. Allí se lo dejaba a otros, claro. Y entonces llegó una de las veces esas que mi hermano lo estaban buscando, y entonces le dije, vete por ahí, donde puedas. Y se fue y se perdió. Pero el 26 de enero de 1946, a las 7 de la mañana, varios funcionarios de la Brigada Político-Social se presentan por sorpresa en la vivienda de Gámez, quien tuvo que rendirse ante la evidencia de las declaraciones de un enlace ante la policía en Madrid. Su hermana Juana fue testigo de la detención. Y ya está, se lo llevaron a la inspección de policía y ahí lo tuvieron 3 o 4 días. Y ahí lo apañaron bien, lo apañaron. Luego no lo contaron también, eso se dice. Porque él no lo ha contado. Vinieron y subieron al taller. Entraron al taller, todo lo cogieron los botones. Mi hermano tenía una alacena con todas sus cosas. Y entonces lo tiraron al suelo y nos tuvieron ahí 8 días a la familia. Mi hermano Manolo, que eso fue lo que Manolo tenía que salir a por el pan y lo que sí, por lo preciso. Fue condenado en un consejo de guerra a 12 años de cárcel en el penal de Ocaña.
A finales de año se desarticula igualmente el comité local del Partido Comunista de España en Úbeda. Al año siguiente cae el comité provincial de la Confederación Nacional de Trabajo en la provincia de Jaén, siendo procesados varios ubetenses. A finales de mayo de 1946 se hace cargo de la alcaldía Pedro Sola. Durante su mandato se construye un barrio al norte de la ciudad que llevará su nombre, el barrio de San Pedro. Aquel alcalde dejaría un grato recuerdo gracias a las mejoras que se realizaron en la ciudad. Especialmente señalado sería el año 1950, momento en el que se inauguran los silos del Servicio Nacional del Trigo. Se realizan obras en la Casa del Obispo, hoy juzgados, que en un principio se destinarían a exposición permanente de artesanía y Casa de la Cultura. Unas obras que constituirán uno de los primeros atentados contra el patrimonio artístico en nuestra historia reciente. También se consigue el archivo de protocolos del partido judicial en el ático del ayuntamiento. Ese año se pavimenta la Plaza del Generalísimo y se proyecta la remodelación de la Plaza de Vázquez de Molina, tal y como hoy la conocemos. Además, se realizan obras en el campo de deportes y después de muchos intentos se consigue que las aguas lleguen a la ciudad desde San Bartolomé. La década de los 40 se acaba y comienza una nueva etapa que se inicia con la puesta en práctica del Plan de Ordenación Económico y Social de la provincia, más conocido como Plan Jaén. A principios de los 50, muchos presos políticos de nuestra ciudad saldrán de las cárceles. La democracia tardará mucho en llegar y la libertad irá en la mayoría de los casos unida a un miedo que acompañará a los represaliados y a sus familias durante toda su vida. Pero no quiso dramatizar este tema y siempre decía, cuando yo estuve en el hotel, y para nosotros el hotel era, ya sabíamos cuando se refería al hotel, era cuando había estado en la cárcel. Toda la vida. ¿El miedo ese? Pues el miedo lo acompañó toda la vida y por supuesto estaba sugestionado en todos los aspectos en lo que se refería a algo de política, algo de temas militares. Él tenía un auténtico trauma que por supuesto nos lo transmitió a todos, es decir, que a mi madre, a todos, hasta el punto de que en mi casa no se podía hablar absolutamente nada de política. Pero que yo no me metí en nada de eso. Bueno, pues a mi madre se enteraba de que yo me metía en algo con lo que pasó con mi padre y eso era... si yo me meto en cualquier cosilla así de algo, eso ya matarla, eso se queda. No podía decir que mi padre lo había matado ni que tú lo otro, ni que eras de esto, ni que eras del otro, ni que eras de nada. No, él no tenía, parece que tenía miedo. Lo único que yo veía en mi casa, que las puertas tienen que estar todas abiertas. Ya diría, estaba... Tenía que tragármelas así de gorda. Hablaban y yo sí, no. No sabía lo que decir porque no me pillaran y encima me metieran en la cárcel. Hablaban de cosas y yo una callar, ya estaba. Sin motivo. Porque no había motivo. Pues, mira, pues, ha hecho una cosa mala, pues no paga. Veía un guardia civil, la descomposición era total, es decir, que él no... Y el caso es que él quería reponerse, había momentos en que decía, todo el mundo ha hecho cosas muy malas porque estos han hecho eso, pues claro, había dos bandos y en esa época no hubo nada que dos bandos.
poder de la ciudad llegará lentamente a partir de los años 60, de la mano de las mujeres y hombres de Úbeda que sabrán sobreponerse a los sobresaltos de nuestra reciente historia contemporánea. Una historia que se desvanece en la memoria, pero que es necesaria para valorar el presente y construir el futuro. El futuro de una ciudad que ha ido guardando a través de varias generaciones la memoria de un pueblo, la memoria de un siglo. Bien, pues ha sido sin duda emocionante, sobrecogedor, escalofriante. En cualquier caso, nos ha puesto a todos el vello de punta porque está todo tan cercano en el tiempo, aunque nos estemos aproximando, haya muchos, esperemos que todos los que estamos aquí, que tengamos la oportunidad de conmemorar 100 años, un siglo de estos acontecimientos. Hablamos de la década de los 40, y en la década de los 40, además de esa represión tras la Guerra Civil Española por parte del bando nacional, de la dictadura franquista, tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, una España neutral que evoluciona de su adhesión, que tiene especial expresión con la División Azul, al eje, y posteriormente pues una aproximación en los últimos años al bando aliado, que evidentemente viene como consecuencia de su postura claramente anticomunista y que le sirve para empatizar, para mimetizar con lo que sería posteriormente la Guerra Fría. Un periodo sin duda importante, cargado de miserias, de dramas, de ubetenses que pasaron hambre, que sufrieron la represión, pero en cualquier caso un periodo fundamental para entender, sobre todo, no digo el momento presente, sí al menos, Vicente, lo que fue la transición, ¿no? La recuperación de las libertades y lo que quedaba como pozo, que se refleja muy bien en los testimonios y en el miedo que todavía prevalece, aun habiendo pasado ya 3 décadas de la restauración de las libertades, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la década de 1940, junto con los años de la Guerra Civil, pueden ser
la etapa más triste, ¿no? Al menos del siglo XX, ¿no? Y evidentemente, si tuviéramos que definirlo con una palabra, yo creo que sería silencio, sobre todo en aquellos que perdieron la guerra, ¿no? O que estuvieron relacionados con haber participado, o haber simpatizado, o haber tenido a alguien cercano que hubiera estado en el bando perdedor, ¿no? Y eso es algo que hemos vivido en la familia y que yo también he intentado rescatar en el documental, esos silencios, es decir, esos 40 años de guerra, en donde, de dictadura, en donde ser víctima de la represión franquista, el donde ser hijo o hija de un represaliado de los vencedores, pues era casi pecado, ¿no? Entonces, algo que no se podía decir, algo que había que estar callado, y además algo que sistematizaron las propias familias, que en ningún momento, y eso creo que es algo digno de subrayar, intentaron ofrecer o enfrentar o manifestar odio, ¿no? El silencio no conllevaba odio. El silencio lo que conllevaba sobre todo era intentar evitar que no volvieran a repetirse los acontecimientos. Entonces, en ese lado, en ese sentido, sí pone los cimientos de la transición, porque posiblemente esos silencios se perpetuaron demasiado tiempo, ¿no? Y cuando llega la transición, ese silencio tal vez continúa. La justificaron. Hay una estigmatización, Almansa, claramente, ¿no? Porque hay un sentimiento de culpa. No hay nadie que justifique, ni siquiera la hermana de Gámez, cuando lo detienen, lo justifican. Y otros incluso que han matado a su padre, dicen, pero ¿qué pensará mi madre, no? Si yo me hubiera señalado, ¿no? Porque habla señalarse, ¿no? Se utiliza eufemísticamente, no destacarse, señalarse, ¿no? Situarse ya en el lugar de los pecadores, de los culpables. Sí, de hecho en el documental se ve claramente, ¿no? Se ve, cada uno cuenta su experiencia, de su hermano, de su padre, de la represalia, y es realmente eso, es ese miedo a verse señalado, ¿no? A verse qué dirán, ¿no? O qué pasará, ¿no? De ser del bando de los vencidos, obviamente todos los vencidos, ¿no? Todos los perdedores. Aquí había eso, era victoria y derrota, ¿no? Era ese binomio que habla, ¿no? De que realmente pues, son derrotados y tienen que sufrir la vergüenza de esa derrota, ¿no? De rebelarse contra Franco, ¿no? De haber movido contra Franco, ¿no? Y realmente es súper interesante ese concepto, ¿no? Yo me acuerdo incluso de mi abuelo cuando hablaban de la guerra, pues contaban, se callaban siempre, es decir, contaban que estaba en la guerra civil y pasaban y ya iba a la época de Franco cuando vivían normal, pero siempre ese momento de la guerra, como la vivieron, como que no se contaba mucho, ¿no? Y yo creo que algo que es genérico en todos nuestros familiares, ¿no? Nuestros abuelos cuentan y después, bueno, aún tienen ese miedo, ¿no? Esa cosa ahí oculta. El tupido velo del silencio que engloba la guerra civil y los primeros años de represión. Y sobre esos años incluso el testimonio de la hermana de Gámez que dice, si mi padre ya se lo advertía, que no, como si estuviera cometiendo, y lo único que estaba intentando de alguna manera era reorganizar a un partido democrático que gobernaba legítimamente, pero sin embargo eso, en ese momento, era evidentemente una actitud delictiva, y el miedo de los familiares era que eso supusiera, como luego supuso, pues detenciones, prisión, mayores penalidades para la familia. Delictiva y temeraria, más que otra cosa. Sí. Más bien temeraria, porque independientemente de que estuvieran de acuerdo, ¿no?, con los ideales del hijo, en este caso de Gámez, era el miedo a las consecuencias físicas que podía tener simplemente pues tirar panfletos, por ejemplo. Entonces, más que sentirse mal por haber pertenecido a un bando o tener unas ideas políticas, era el miedo al castigo físico. Y ese miedo a las consecuencias que tuviera él o su familia era pues hacer a una persona temeraria. Temeraria no a un hecho delictivo, que lo era en ese momento, aunque no tuviera justificación de ser delictivo, ahora mismo, con unos patrones que tenemos hoy de democracia, pero claro, lógicamente, si hacía eso y luego después tenía unas consecuencias terribles, pues evidentemente yo creo que sobre Gámez
Es ese personaje de la historia de Úbeda que quedaré mucho por hablar de él. Creo que no se ha valorado lo que padeció, no se ha valorado lo que fue como alcalde, y todavía hay unos ciertos nubarrones que critican algunas cosas que se supone que hizo, yo estoy seguro de que no lo hizo, porque no hay documentos que atestiguen que hiciera tales cosas. Y no solo, Vicente, no hay documentos, sino que yo, por mi experiencia en el ayuntamiento, el testimonio de alguien muy próximo al alcalde Gámez en aquel momento de la transición, y muy próximo por su posición como funcionario máximo de la casa. Cercanía física, pero distancia abismal ideológica, en lo pero con un convencimiento de que la administración está al servicio de la política. Siempre destacó la inmensa generosidad de Gámez como alcalde, que además no hace falta ser un lince para darse cuenta. Gámez gana las primeras elecciones con mayoría absoluta y las concejalías las reparte entre concejales de la UCD, de Alianza Popular y de el Partido Comunista. Dignifica el papel de los funcionarios. Dignifica el papel de los funcionarios. Construye la barriada de la Puerta del Sol. Inaugura el Polideportivo Municipal. Asfalta todos los barrios obreros de Úbeda que habían estado olvidados. Un hombre que podía haber llegado legítimamente en plan revanchista, 40 años perseguido, cada vez que Franco pasaba para allá a cazar, Pepe Gámez para la cárcel, en compañía de otros ubetenses de la oposición del momento, y sin embargo no lo hace. Y yo creo que era un poco lo que decíamos antes, como la historiografía ubetense se ha contado siempre desde el bando conservador. Siempre ocurre, ¿no? Siempre cuentan la historia los que ganan, porque los que pierden o mueren o huyen. Pero la historia probando no es historia, Manolo. Claro. La historia probando es propaganda. Es propaganda, es memoria de los vencedores. Es memoria de los vencedores. Entonces, claro, el miedo, ¿cómo no iban a tener miedo en los años 40? En un país donde era bastante fácil que la Guardia Civil te encerrase en el cuartelillo y si salías con 2 guantadas ya te podías considerar afortunado. Eso cuando menos. Pero es que en el año 39, en la Casa del Jodeño hay 1.100 personas empadronadas que son presos políticos. Si alguien va a la Casa del Jodeño a algún acto cultural en los últimos días, que meta a 1.100 personas en la Casa del Jodeño. Y que se lo imaginen la situación. ¿Cómo no iba a haber miedo? Bastaba haber sido familiar de alguien que se había tenido que ir al exilio para que periódicamente la Guardia Civil llamase en tu puerta y te preguntase que si le contestabas sabíamos las consecuencias. O sea, esta es la realidad que se vive, la de la represión y la del hambre. Yo a mis alumnos se lo digo a veces cuando le hablo de la posguerra, no os penséis que el hambre es que abrían el frigorífico y no les gustaba el foquito que había. No, el hambre era las barrigas infladas y la gente muriéndose de hambre. Muriendo en la calle. Muriendo en la calle, 300.000 personas de hambre se calcula en el año 45, ¿no? Son muchas personas de hambre. O sea, es la realidad de España que afecta a Úbeda y que además es una realidad de clase, porque no le afecta por igual a todas las clases sociales. El racionamiento se racionaba a los pobres. Los ricos ya tenían la manera de... Para eso habían ganado la guerra, ¿no? Claro. Es importante el alegato, el recuerdo justo a el sastrecillo valiente, a ese alcalde, primer alcalde de la democracia recuperada, José Gámez, que, bueno, pues está claro, como se ha dicho en diferentes ocasiones en esta serie documental, en esta reedición, la historia escrita por los vencedores y un triunfo sin reconciliación que ha permanecido en el tiempo con la demonización del alcalde Gámez. Y ya hemos conocido cómo ese episodio sigue pululando por las redes sociales, recordando, culpándolo en su sepultura de la marcha de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda por una supuesta reforma que no habría concedido lo que abriría las puertas a próceres del franquismo todavía instalados en los primeros años de la democracia para con algún político recién llegado, joven y con gran influencia, Baezano también, en el Partido Socialista, conseguir que los guardias auxiliares se formasen en Baeza, lo que abriría el campo con instalaciones más modernas a una Academia de la Guardia Civil reunificada con promociones de empleo en su momento, en años de crisis más reducidas, se concentraran allí y no en Úbeda. La demonización del alcalde Gámez ha permanecido precisamente por esa victoria
la guerra civil y 40 años de franquismo. Pero hemos visto también cómo la doctrina social de la Iglesia tiene ese gran protagonismo de la Iglesia católica recuperado con la dictadura por formar parte del bando de los vencedores. Tiene ejemplos importantes para ver la evolución en esa época de miseria de la gente más necesitada a través de alcaldes como Pedro Sola, un personaje importantísimo. Un personaje fundamental. Pedro Sola es el que reactiva con el plan urbanístico en Úbeda la dinámica de la ciudad. Y con referencia a lo de la Iglesia Católica indudablemente a partir de la proclamación de la Primera República sufre muchísimo. En la Guerra Civil, como antes ha señalado Vicente, se puede hablar casi de genocidio, más de 50.000 religiosos asesinados. Sí es cierto que no hay voluntad, el franquismo no tiene voluntad de reconciliación. De hecho, como sale en el documental, cuando le recuerdan al niño, hijo de obrero, tú eres rojillo, ¿no? Esas cosas te dan la medida de hasta qué punto la polarización entre las dos Españas se hace ya de manera insalvable a partir de la posguerra, ¿no? Es una realidad que supuestamente pues, en una institución como la Iglesia Católica no tenía que tener cabida, pero yo creo que debajo de la sotana está la persona, y fue tan traumático el hecho de la Guerra Civil que, sin justificar para nada ni la represión franquista, que fue totalmente brutal, dejó secuelas no solamente a nivel personal, sino también la educación, que ya se vio comprometida por esa impronta católica a lo largo de todo el franquismo. Es cierto que, y después lo vimos más tarde en el episcopado, ¿no? Había una bipolarización dentro del propio episcopado. Ya en la transición estaba Tarancón y estaba Guerra Campos. Es decir, eso ocurre en los primeros años, evidentemente, del franquismo, y ocurre durante la Guerra Civil en la zona nacional, en la zona de dominio de los sublevados, pero insisto, aparecen figuras también señaladas en este capítulo, como el caso del alcalde Pedro Sola, que tuvo después un reconocimiento frente a ese historicismo que quería un poco reescribir la historia, la memoria histórica y demás. Hay un reconocimiento general de las clases más humildes que habitan un barrio como el barrio de San Pedro, para que no se apagara la llama que recordaba al alcalde Sola. Sí, bueno, hay un testimonio en el documental que yo creo que es de los mejores que hay, que es el de Gabriel Garrido Millán, de su hijo, que el niño, que está en auxilio social, que su padre está condenado a muerte, que está realizando trabajos forzosos en el canal de los presos, en definitiva, un represaliado de la guerra, al cual además no ha cometido ningún delito, y sin embargo, pues con toda esa, con ese peso de crítica, de ira, de odio que podría tener, pues habla este hombre, ¿no?, que estaba padeciendo los sinsabores de la posguerra, habla bien de don Pedro Sola. Entonces eso sin duda alguna pues dignifica a este personaje histórico, ¿no? Porque cuando precisamente los que están padeciendo del bando que se supone que es el contrario, pues evidentemente hacen de este alcalde pues una figura señera de la segunda mitad del siglo XX en Úbeda, y además alguien que parece ser que venía de la derecha republicana, ¿no?, como antes ha afirmado Manolo. Quizá no de la derecha republicana, sino de la... es que el documental de Vicente abre mil frentes de investigación y de hablar. Hemos hablado antes del alcalde Gámez, uno de los grandes alcaldes de la ciudad, una ciudad que no es pródiga en grandes alcaldes. De pronto nos encontramos con un alcalde denostado por la historiografía conservadora, y con don Pedro Sola, que no es que venga de la derecha republicana, sino con esa derecha que viene del cardenal Herrera Oria, que propone no oponerse a la República frontalmente, sino vamos a ver si encontramos una diaposibilista, y él no pertenece a ningún partido. Él llega en un primer mandato a principios de los años 40, dura muy poco porque la falange local no lo quiere, porque no era militante de la falange local, y luego lo recupera el Movimiento Nacional en el año 49, pero él no venía ni de la CEDA, ni del Bloque Nacional de Calvo Sotelo, ni de ninguno de estas cosas. Él era simplemente un hombre de derecha, pero independiente.
y practica eso que dice Manolo de la doctrina social de la Iglesia, cuando la propia Iglesia no lo practicaba. O sea, fijaros que si hablamos de doctrina social de la Iglesia, en Úbeda, quitando la SAFA, se termina la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia participa activamente de la represión, y hasta la asamblea de obispos que preside Tarancón a finales del año 60 no hay perdón por la participación de la Iglesia en la guerra, ¿no? Y sin embargo don Pedro Sola lleva a cabo esto, el barrio San Pedro. O sea, creo que lo comentamos cuando hablamos de la República, ¿no? Como las familias que vivían amontonadas y hacinadas en palacios, en casas viejas, de pronto es don Pedro el que les da la solución y construye un barrio de casas dignas, de casas decentes, que sigue siendo un barrio donde las casas siguen siendo dignas y decentes 70 años después de construirse aquel barrio, y eso lo hace don Pedro Sola. O la traída de aguas de la ciudad, o la pavimentación de la plaza de Santa María, de la que podría hablar José Manuel. De pronto la gran revolución la hace don Pedro Sola, y es curioso cómo los propios vecinos del barrio San Pedro, cuando sospechan que alguien puede quitar el busto de don Pedro Sola, el único alcalde de Úbeda que tiene una estatua en Úbeda, que no se nos olvide, y se oponen, recogen firmas, y no solamente hacen eso, sino que piden que el nombre de Plaza de la Fuente que tenía la plaza del barrio San Pedro se cambie por la plaza del alcalde Pedro Sola, y de eso no hace ni 70 ni 80 años, sino que hace 15 años. Sí, verdaderamente Pedro Sola es el gran alcalde de mitad del siglo XX, es el que más revoluciona, el que más transforma la ciudad de esa posguerra, ¿no? Y de hecho también el que empieza la actividad cultural y turística aquí. Es decir, la revista Úbeda, por ejemplo, se inicia con él, y en esta época es cuando se hace el plan general de ordenación urbana de Úbeda y Baeza. Es el plan que consigue controlar un poco lo que es el casco histórico, el ensanche, que es el barrio San Pedro, que se llama así por él, por don Pedro Sola, y luego el que hace las transformaciones de la Plaza Vázquez de Molina, que se urbaniza con carácter turístico, el Paseo del Mercado, la Plaza de General Saro, incluso avenidas enteras planteaba. O sea que realmente es el gran transformador o el gran dinamizador de esa Úbeda, que sienta la base del turismo también, incluso. Y lo hace, yo creo que no desde el punto de vista de los vencedores, sino con una generosidad hacia las clases derrotadas en la guerra civil, que es lo que yo creo que ha hecho que la memoria de don Pedro perdure entre la gente de Úbeda, como un hombre bueno, como el hijo de un obrero, no se deja ganar por el odio cuando habla del alcalde. El protagonismo, lógicamente, de la Úbeda oficial recae en la Úbeda victoriosa, en el bando victorioso, con personajes además con una especial sensibilidad social como Pedro Sola, y mientras tanto en la penumbra otros ubetenses llevan su propia pena, su propia penitencia. Se han mencionado de pasada, con anterioridad, todos los familiares de los presos que estaban condenados a trabajos forzados, y hemos tenido la oportunidad de acceder a testimonios de esos que yo decía al principio, ahora, del análisis del capítulo, escalofriantes y sobrecogedores, familias enteras, niños pequeños, las mujeres, visitando el lugar, una prisión, la de Jaén, con los presos hacinados, multiplicando por mucho, por 8, por 10, la capacidad teórica de esa institución penitenciaria. En fin, una situación que ahora, afortunadamente, gracias al trabajo como el que hizo nuestro autor, nuestro amigo Vicente, se ha recuperado, porque de eso en Úbeda se había hablado muy poco. Sí, la los verdad ubetenses derrotados, doblemente derrotados, porque además nadie se había preocupado de contar su odisea. Sí, la historia oficial, bueno, pues cuenta que Úbeda es tomada por las tropas nacionales, que comienza la reorganización de la Semana Santa, que Úbeda empieza un poco a salir del caos que fue la Guerra Civil, que también es verdad, pero hay una Úbeda oculta porque siempre ha estado un poco, bueno, pues eso, olvidada, y siempre ha estado dentro de los corazones de cada una de las personas que vivieron de una manera directa o indirecta pues aquellos padecimientos de los represaliados, ¿no? Ahí salen algunos testimonios que son verdaderamente significativos, ¿no? Testimonios de, bueno, personas que un buen día salen a la calle y dicen, bueno, yo no he hecho nada, ¿no? Como hay uno de los barberos, ¿no? Cuenta cómo su padre pues se lo llevaron un buen día, y hasta que 2 años después, pues la madre, la esposa, se entera por una carta de que lo han fusilado, ¿no?
y otros testimonios que corrieron más suerte. Yo quise incidir un poco en los que corrieron más suerte, ¿no? Fue el caso de Gabriel Garrido Millán, por ejemplo, que yo creo que es un relato fascinante, que la verdad es que llega un momento en el que te emocionas, ¿no? Al contar cómo al final, después de tantos y tantos años metido en la cárcel, preso, trabajos forzados, campos de concentración, condenado a muerte, pues él cuando está en su casa lo que quiere es tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Había pasado tanto tiempo con las ventanas cerradas y con las puertas cerradas que nunca más quería tener una puerta cerrada, ¿no? Y la reivindicación de su inocencia, que destaca el hijo. Exactamente. Hasta que llega el testimonio, hay una delación, pero luego llega un testimonio de un cura, de un sacerdote. Porque ha confesado y ha dicho, aunque voy de alguna manera a transgredir una norma sagrada para un sacerdote, voy a reconocer que alguien a punto de morir, en su confesión, me dijo quién era el auténtico responsable de ese asesinato donde nada tuvo que ver este hombre. Efectivamente, y así, bueno, pues testimonios como los propios míos, de mi familia, ¿no? Donde, bueno, pues está la cara y la cruz, ¿no? Por un lado, mi abuelo pues estuvo en la cárcel, padeció, tal y como contaba mi padre, en una cárcel hacinada, simplemente por ser familia de personas que habían luchado en el bando republicano y que eran militares. Entonces, por eso, pues lo llevaron y se salvó, pues, porque sabía tocar el saxofón. Esa historia la he conocido yo en mi casa durante mucho tiempo, pero ahí se quedaba, hasta ahí podían leer, nunca se decía nada más. O, por ejemplo, la triste historia de mi tío abuelo, José Salido, que, bueno, pues no tuvo tanta suerte y que finalmente, bueno, pues tuve la oportunidad, además, después de mucho tiempo, en el documental sale, de visitar la cárcel donde estuvo en Baza. Además, agradezco a la Policía Municipal, al Ayuntamiento de Baza, el que me pudiera permitir acceder a esos determinados sitios. Y bueno, pues mi tío abuelo es uno de esos tantos que está enterrado en una fosa común y nunca más se supo de él, ¿no? Mientras que bueno, pues mi tía estuvo durante los 40 años que duró la dictadura, pues en silencio. Entonces, quisiera reivindicar en este aspecto, pues, el padecimiento que sufrieron esta parte, los vencidos, como también, evidentemente, durante la guerra, pues hubo una represión por parte de incontrolados del bando republicano que evidentemente es igualmente deleznable. Úbeda, Memoria de un siglo, 1898-1950, la obra, la serie documental de Vicente Ruiz García, publicada hace ya casi 3 lustros, que la televisión de Úbeda, 10 Televisión, junto al autor, han querido reeditar y reestrenar para aproximarlo a las nuevas generaciones de ubetenses, un documento de incalculable valor histórico imprescindible para conocer cómo era Úbeda en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. La Úbeda de posguerra, 5º y último capítulo que hemos disfrutado, que hemos padecido también, en cualquier caso que nos ha hecho recordar ese tiempo relativamente cercano en tantos testimonios de nuestros familiares, de nuestros mayores, un pasado doloroso para muchos, cuanto más cerca, más delicado de abordar, más tacto, más dificultad, más heridas sin cicatrizar del todo. Autor, tertulianos, historiadores, ya digo, hay una encomienda clara a partir de esta reedición, y es que podamos conocer, muy importante, las siguientes décadas del siglo pasado, sobre todo las que están un poco más alejadas de esa gente que ya protagoniza la actualidad en el siglo XXI y que desconoce esa parte de la historia. Es un empeño que esperemos pueda tener forma. Nosotros no podremos sino congratularnos de ello y abrir nuestras puertas para que podamos difundirlo en abierto a todos los ubetenses. Muchas gracias, Vicente. Ojalá. José Manuel, Antonio Ángel. Quisiera, antes de que despidáis el programa, me gustaría agradecer a los 3 compañeros, amigos. Me empeñé además en que fueran 3 historiadores en activo, que además con distintas ideologías políticas, pero con ese profundo conocimiento del
de la ciencia, de lo que es la historia, del método científico y evidentemente desde esa postura objetiva del historiador. Yo quería que ellos vinieran, que me acompañaran y que dieran su visión, que yo creo que sin duda ha sido sobresaliente. Infinitas gracias, Vicente, a ti especialmente por haber propiciado esta reedición en abierto en esta tu casa, y por supuesto a todos ustedes por su atención y su complicidad. Hasta siempre.